Bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Keila Gemima Méndez Santos y en esta oportunidad tengo a bien compartir con ustedes todo lo relacionado al repaso que se realizará dentro del programa de Derecho Penal 1. Específicamente en esta clase abarcaremos el tema de la ley penal y leyes penales en blanco. El objetivo de la clase es realizar un repaso profundo sobre definiciones y características de la ley penal y leyes penales en blanco. ¿Qué es la ley penal? La ley penal es la única norma que puede establecer las conductas delictivas y sus penas, cumpliendo una función de garantía de los ciudadanos, pues el monopolio de la ley satisface las exigencias constitucionales de seguridad jurídica y de certeza propias del Estado de Derecho. Es importante que se sepa qué es un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho es ese modelo de orden que se ha establecido para un país, en el cual cada uno de sus miembros se encuentra sujeto a la ley y a los procesos que han sido previamente establecidos en alguna norma. Es decir, no se menciona una ley en específico, porque no se sabe qué norma será transgredida. Esto es lo que garantiza ese Estado de Derecho, ese respeto hacia las leyes y hacia los procedimientos previamente establecidos. Pero como vemos que la ley penal es la única que puede establecer las conductas delictivas y sus penas, hacemos acopio a lo que establece y lo que regula el principio de legalidad. Toda vez de que se debe establecer previamente una ley para que se pueda considerar alguna conducta que quebrante este proceso o este ordenamiento jurídico. Aquí quisiera hacer acopio a esa locución latina que establece nullum crimen, nulla pena sine lege. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hay crimen ni pena sin ley anterior. La teoría de las fuentes en el derecho penal. Esta teoría está presidida por la vigencia del principio de legalidad. Solo la ley penal puede ser en nuestro derecho fuente formal o directa del derecho penal. ¿Y por qué? Porque esta función de crear leyes le corresponde por excelencia al Congreso de la República de Guatemala. No se le concede este privilegio a cualquier persona, a cualquier ciudadano, toda vez de que quebrantaría este principio, ya que cada persona crearía sus propias leyes de acuerdo a su conveniencia. Y lo que busca, en este caso, este principio de legalidad, es de que únicamente este poder se concentre en una entidad. Y en este caso, todas las leyes, podemos poner el ejemplo, el decreto 1773, el Código Penal, emana de esta función legislativa y es en esa garantía, en función de esa protección, que no todas las personas ni todas las entidades pueden crear estas leyes. Únicamente, como menciona aquí, esta ley puede ser fuente formal o directa del derecho penal. Características de la ley penal. Tiene una función pública, pues en su aplicación interviene el Estado y su objetivo es preservar el orden y la paz pública. Como hemos visto en la clase anterior, el derecho penal es preventivo y es aquí también donde vemos de que una función es preservar el orden y la paz pública. Con esto lo que se busca es evitar que se altere ese orden previamente establecido que afecte los intereses que el Estado oportunamente protegió de alguna persona, es decir, de todos los ciudadanos. Y es pública, como ya lo hemos visto, porque es una rama del derecho que es público, como se ha venido diciendo. Es general y preventiva, aplicable a todos los individuos que se encuentren en nuestro territorio, ya sea transitoria o permanentemente. Es decir, que se debe aplicar por igual a toda la persona que se encuentre en nuestro país. No puede alegar que es extranjero
y que eso le permita la comisión de un hecho delictivo. Es decir, una persona que no sea ciudadano guatemalteco no puede alegar de que por el hecho de no pertenecer directamente a este país, eso le da el privilegio de poder alterar esa paz pública o ese orden previamente establecido. Vemos también que otra de sus características es que castiga conductas que dañan materialmente a la sociedad o de manera formal al individuo. ¿Por qué es esta una característica importante? Porque aquí se hace acopio que la responsabilidad penal es eminentemente personal. Y muchas veces la conducta de una sola persona va a afectar una colectividad, o bien a una persona en concreto, o a un grupo pequeño de personas en concreto. Pero no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el daño que se haya hecho. Si es una conducta que conlleva un castigo, una sanción, esta ha de aplicarse a la persona que ha provocado algún daño o que ha provocado algún perjuicio a una persona en concreto o ya bien a la sociedad. Es un derecho normativo también, dado que se constituye de un conjunto de normas relativas a tipos penales. Es decir, en cada una de las leyes especiales penales, o bien en el propio Código Penal, se establecen esas acciones que serán consideradas como delitos y que conllevan un castigo. Es sancionador y punitivo, puesto que las conductas cometidas contrarias a derecho tendrán como resultado la aplicación de una sanción o una pena. Si una persona comete un delito, no puede esperar que su conducta quede impune, ya que el sistema de justicia se pondrá en acción y tendrá una investigación preliminar. Posteriormente, se judicializará esta acción y como consecuencia de la investigación previamente realizada, se pretenderá que un tribunal competente sea quien imponga esta sanción. ¿Qué son las leyes penales en blanco? Conocidas como leyes penales incompletas, en blanco o necesitadas de complemento, en las que la propia ley penal se remite a otra fuente del derecho para su integración, que aparecen incluso en preceptos distintos, remitiendo a la misma ley, a la distinta o a una disposición de rango reglamentario. Esto sucede o deriva de errores que se cometen al momento de promulgar una ley. Son errores que con el tiempo se van dando cuenta de que la norma que ya fue creada no es suficiente y que no abarca todo lo que debe proteger la misma. Es cuando se necesita que la misma sea ampliada, como aquí se menciona, por una misma ley. Esto pues, lo podemos ver cuando una ley es reformada y ya se incluyen algunos otros artículos que la complementan o bien únicamente literales que nos van a ilustrar o ampliar la aplicación de esta norma. O bien cuando no es reformada dentro de la misma norma o ampliada, nos remite a una ley distinta o incluso, como se menciona aquí, una disposición de rango reglamentario. Es decir, se realizó la ley completamente, se publicó y ya entró en vigencia, pero con el paso de los días o del tiempo se establece que la misma no es suficiente para poder prevenir la comisión de los hechos delictivos o incluso que no es lo suficientemente amplia para contener una sanción que castigue las conductas que fueron establecidas en la ley. Y es donde es necesario ya
realizar un reglamento. Y dentro del reglamento se amplía o se complementa la ley que ya entró en vigencia o que ya fue publicada. En este caso me permito poner, por ejemplo, la ley de tránsito. ¿Qué sucede con la ley de tránsito? Pues en la ley de tránsito no se establecen las sanciones que se van a imponer a las personas que infrinjan la misma. Y fue por eso que estas acciones se contemplan o fueron abarcadas en el reglamento de esta misma ley. Las fuentes del derecho penal. Se hace alusión al lugar donde brota, donde nace o donde emana el derecho. Se dividen en reales, formales e históricas. Las fuentes reales son las razones o causas por las que nace la norma penal, es decir, son los motivos que generan el trabajo legislativo y que buscan la protección de un interés para la sociedad. La importancia de estas fuentes radica en que, lamentablemente, las leyes en nuestro país han sido creadas conforme han sido necesarias. Es decir, ninguna norma ha cumplido a cabalidad esa función preventiva del derecho penal. Toda vez de que conforme la sociedad ha ido avanzando, de igual forma ha ido avanzando esa idea criminal en algunas personas y en muchas oportunidades les ha permitido ir incluso un paso adelante de las leyes y de las normas pretendiendo burlarlas. Es por eso de que conforme se han ido cometiendo estas acciones que en su momento no estaban reguladas por una ley específica, ha sido necesario. Y estas han sido las causas que han obligado a que nazcan estas nuevas normas penales. Por ejemplo, voy a mencionar en este caso la Ley contra la Delincuencia Organizada. En su momento, el Código Penal abarcaba o pretendió abarcar muchas conductas que afectaran a la sociedad o a las personas individualmente. Pero conforme fue pasando el tiempo, las personas fueron perfeccionando sus técnicas delictuales. Ya no fue suficiente entonces la aplicación de las penas contempladas en el Código Penal y fue necesario ser más específicos en cuanto a los delitos y tipos penales que se estaban cometiendo o que se están cometiendo en la actualidad. Es decir, esa modernización delictiva que se da en cada una de las sociedades, específicamente en Guatemala. Y es por eso de que aquí se menciona que estas fuentes son las causas por las que nace la norma penal. Dado el crecimiento de estas conductas delictuales nuevas, fue necesario que el Congreso de la República fuera normando de una manera más drástica las mismas a efecto de poder impartir esta justicia tan necesitada por parte de la sociedad. Y como menciona aquí, son los motivos que generan el trabajo legislativo, que busca la protección de un interés particular de la sociedad. ¿Y por qué habla aquí de la sociedad? Como lo he mencionado antes, algunas acciones van a dañar a algunas personas en específico y otras a la sociedad. Tal el caso, me permito mencionar aquí, el delito de portación ilegal de arma de fuego. Cuando una persona es detenida por la comisión de este hecho, solo por portarla, no se está afectando a una persona en específico, pero sí a la sociedad, porque está poniendo en riesgo esa seguridad que el Estado debe proteger. Es con estos temas que se pretende hacer un repaso específico sobre estos puntos, los cuales iremos ampliando a lo largo de cada una de las clases. Muchas gracias.